La niña de la curva. Una noche de espesa niebla, un joven iba conduciendo por una carretera desconocida. Las luces del coche alumbraban lo poco que la niebla dejaba ver a su paso, pero de pronto apareció una chica vestida de blanco a un lado de la carretera. El joven interpretó que estaba haciendo autostop, así que invitó a subir a aquella joven a su auto. La joven subió sin emitir palabra alguna. Después de un largo rato en silencio, finalmente la joven dijo: «Cuidado con esa curva, ahí morí yo». El chico pensaba que la chica estaba bromeando, pero cuando giró la cabeza, ella ya no estaba más en el asiento de atrás. Y sí, ahí estaba la curva. No solo los perros lamen. Una niña de 9 años es la protagonista de esta historia. Sus padres tenían una influencia política y una vida muy trabajadora que hacía que la chica se quedara sola por demasiado tiempo. Para aliviar su soledad, sus padres le compraron un perro que podría cuidar a la niña en su ausencia. Niña y perro se hicieron inseparables. Un día por la noche, la niña se fue a acostar a dormir y se dio cuenta de que su perro estaba un poco intranquilo debajo de su cama, ya que arañaba y gruñía. La niña bajó su mano para que él la lamiera. Era como un código entre ellos para saber que ambos estaban bien. A la mañana siguiente, la niña despertó y vio a su perro asesinado y un texto en sangre en la pared que decía: «No solo los perros lamen». Verónica. A pesar de que Samuel esperaba la alarma con mucha inquietud, la musiquita que salía por los parlantes de la tablet lo agarró desprevenido. Su corazón dio un salto bajo sus costillas. Sacó su brazo de entre las mantas y la apagó con un dedo tembloroso. Eran las 11:30 y el ritual de invocación exigía que empezara a medianoche. O sea, faltaban 30 minutos. El momento ya estaba muy cerca, demasiado. No obstante, un escalofrío por su espina dorsal hizo que se le erizara la piel. No tenía que ver con este ritual, sino con el recuerdo. Ese maldito recuerdo de aquella noche que siempre trató de olvidar. Un recuerdo amargo, un recuerdo que lo hacía enrojecer de ira y vergüenza, un recuerdo que lo llevaba a querer arrancarse la piel, un recuerdo que lo atormentaba, pero que él siempre mantendría en secreto. Sacudió la cabeza con fuerza para intentar alejar los pensamientos y poder concentrarse en el ritual. Con el corazón a punto de explotarle, bajó de la cama, se acercó a la puerta y pegó la oreja en ella. Rogaba que esa no fuera una de las noches en las que su madre no podía dormir por estar llorando. Pero lo único que logró escuchar eran los repetidos latidos de su corazón. Así que volvió a su cama y de ahí sacó una caja de zapatos que tenía todo lo necesario para el ritual. Una vela, una Biblia, unas tijeras y unos fósforos. Se aseguró de no haber olvidado nada y apagó la luz. A tientas se dirigió al cuarto de baño, cerró la puerta, prendió la luz y colocó la vela encima de la placa de mármol de la pileta. La prendió con los fósforos y a su lado dejó una Biblia. Sobre ella, unas tijeras que iban directo a su cuerpo, como lo decía en el ritual. Encendió su tablet y comenzó a grabar el ritual para mostrárselo a sus amigos. Ellos tenían que saber perfectamente que él no era ningún cobarde y que podía hacer ese ritual. Si lo vieran ahora les haría tragarse sus palabras, porque no había día que no le recuerden que él era un gallina y un cobarde, por ese incidente de los chicles. Pero él era el más valiente de todos, porque nadie se había atrevido a invocar un espíritu, y mucho menos a Verónica. Samuel dejó una nota en su cama, que destruiría si salía vivo del ritual. La dejó para que sus padres la vieran si él llegaba a morir. Pero lo cierto es que el miedo que él había sentido cuando entró al baño fue disminuyendo. Así que ahora se sentía valiente y preparado para invocar al espíritu. Muchas eran las leyendas que corrían alrededor de Verónica. Unas decían que te aparecía en el espejo y te susurraba a la hora de tu muerte. Otras decían que aparecía en el espejo y te cortaba con las tijeras. Por un instante pensó en que podía olvidarse de las invocaciones. Pensó en que podía apagar la vela e irse. Pero no podía hacer eso. Porque a sus amigos los podía engañar. Pero nunca se podía engañar a él mismo. Tenía que demostrarse a él mismo que él no era ningún cobarde. No podría soportar dos cosas de las que avergonzarse. Sonó la alarma, la de casi la medianoche, y el corazón de Samuel, a pesar de estar preparado, dio un par de latidos fuertemente. Apagó la alarma y fijó sus ojos en el espejo.
debido a la poca iluminación y que la única luz era de la vela. Veía una imagen muy tenebrosa de sí mismo. Entonces, como indicaba el ritual, pronunció 3 veces el nombre de Verónica. Verónica, Verónica, Verónica. Sin apartar la mirada del espejo, Samuel oyó unas campanadas, las 2 en punto. Tragó saliva y volvió a pronunciar: Verónica, Verónica, Verónica. Durante unos cuantos minutos, Samuel se había quedado paralizado. Hasta podría jurar que se olvidó de respirar. No podía apartar su mirada del espejo, a pesar de que le aterraba toparse con la imagen de Verónica. No obstante, la única imagen que vio fue la suya. Estuvo así por unos minutos más, hasta que apartó su mirada del espejo. Se sentía triunfante, aunque también decepcionado, porque quería un poco de acción. Le gustaría que el espíritu lo haya agarrado y llevado a otra dimensión, que él hubiera podido pelear con el espíritu y salir triunfante, dejando una cicatriz para mostrar a sus amigos y presumir. Pero nada de eso ocurrió, así que como pudo, agarró todo. Tenía que hacerlo antes de que su madre lo agarrara con las manos en la masa. Desvió sus ojos para apagar la luz y le pareció ver una sombra que pasó tan rápido que no sabía si confiar o no. Quizás simplemente había sido su imaginación. Un escalofrío le recorrió la columna y apagó la vela de un soplido. Agarró la tablet, la Biblia y las tijeras. Sin embargo, las tijeras se le resbalaron de la mano y cayeron al suelo con un sonido estruendoso. Se agachó a agarrarlas, pero se quedó petrificado al ver que una de las puntas había quedado a escasos milímetros de su dedo gordo. ¿Será obra de Verónica?, pensó. Por un momento dudó si agarrar las tijeras. Capaz que si se agachaba el espíritu lo atacaba por atrás, pero no podía dejar huellas de lo que había hecho, así que las agarró de igual manera. Las puso en un cajón lo más rápido que pudo y lo cerró. Sin embargo, el cajón se atascó y él, desesperado, empezó a menearlo de arriba hacia abajo para que se desaturara. De atrás para adelante. Lo hacía, pero no había caso, el cajón seguía atorado. Capaz que era otra señal, ya nada importaba. Dejó las tijeras en el cajón abierto y salió inmediatamente del baño. Corrió hacia su habitación y al llegar a la puerta se le cayeron las cosas que traía en la mano. Desesperado abrió la puerta y pateó sus cosas adentro, casi al mismo tiempo en el que él se metía. Cerró la puerta y prendió la luz. Después, agarró la Biblia y la apretó contra su pecho pensando que el libro sagrado podría salvarlo de cualquier cosa. Corrió hacia su cama, se metió y se tapó con las sábanas hasta la cabeza. Unos segundos después, oyó como la puerta de su cuarto se abría con un sonido estridente. Su puerta nunca habría chirriado y nunca, pero nunca, se había abierto sola. Algo no estaba bien, algo estaba pasando. Al principio no estaba seguro de lo que había pasado, pero sí lo estuvo cuando las luces empezaron a parpadear y de un momento a otro se quemaron con un chispazo. Ya no le parecía tan buena idea que el espectro se hubiese personificado. Samuel se sacó la manta, giró su cabeza para ver lo que había estado pasando, pero la habitación efectivamente se encontraba a oscuras. Quiso gritar, llamar a su madre, pero sus cuerdas vocales simplemente habían dejado de funcionar. De pronto le invadió un frío, como si en lugar de estar en su habitación con las mantas, estaría a la intemperie. Sintió entonces una presión en sus pies como si algo se hubiera apoyado en él. Esa cosa, que al principio apretaba poquito, empezó a trepar y a hacer cada vez más presión. A medida que esa cosa trepaba, Samuel fue perdiendo la movilidad de su cuerpo. ¿Para qué me has llamado?, dijo una voz. Samuel no podía contestar. Estaba totalmente paralizado y su única respuesta fue su castañeo de dientes. ¿Para qué me has llamado?, volvió a preguntar. Pero Samuel seguía sin contestar. Entonces, sin él quererlo, su cuerpo se enderezó solo, se puso boca arriba y sus brazos se fueron hacia sus costados. La Biblia se le cayó haciendo un ruido seco. El niño intentaba luchar contra esa fuerza sobrenatural que le impedía moverse y que solamente lo hacía moverse contra sus deseos, pero no podía. Su cabeza, sin él quererlo, empezó a moverse hacia la izquierda. Por instinto, intentó cerrar sus párpados, pero algo no lo dejaba. Entonces la manta que lo envolvía empezó a deslizarse a sus pies, dejándolo totalmente expuesto. Entonces la vio, a Verónica al lado de su cama. Estaba tan cerca que si los espíritus podrían respirar, hubiera percibido su aliento. Tenía la cabeza gacha y el pelo largo y lacio, que por suerte ocultaba su cara. Verónica tenía un camisón
un camisón puesto que tenía manchas de algo que parecía marrón oscuro. ¿Sangre?, se preguntó. En ese preciso instante, Verónica alzó el brazo y colocó sus dedos sobre la frente de Samuel. Eran unos dedos muy helados, pero que de pronto empezaron a sentirse abrasadores, empezaron a quemar, y comenzó a sentir un fuerte dolor en la frente. Verónica, con una mueca deforme, acercó su cara todavía oculta a la cara del chico. Samuel estaba preocupado por si intentaba besarlo o engullirlo con dientes puntiagudos. Las mandíbulas de Verónica se abrieron a escasos centímetros de la del niño, y el niño, sin poder intentar luchar, también las abrió. Verónica comenzó a succionar el aire, que más bien parecía el alma, ya que mientras ella lo hacía, él se iba sintiendo más vacío. Cuando terminó, Samuel se sentía hueco. El espíritu se apartó de él, y Samuel quería que se alejara, que se fuera y que no lo molestara más. Pero Verónica no hizo eso. Verónica alzó el otro brazo, y Samuel, por la luz que entraba en la ventana, pudo vislumbrar algo metálico, algo punzante, las tijeras. Ahora sí había llegado el momento en que Verónica se las clavaba en el corazón o lo cortaba en pedazos.